Volvemos con ustedes y con el ingeniero Alfredo Guzmán para que nos cuente cómo fue esa odisea de reformar y modernizar las telecomunicaciones en el país. A partir del escenario que nos describió en el segmento anterior, ¿qué opciones tenía? Bueno, pues mire, desde la campaña presidencial, el presidente Arzú había prometido la apertura a competencia de las telecomunicaciones. Sin embargo, siendo nosotros gente muy seria y profesional, pues al entrar a Guatel comenzamos a hacer el diagnóstico de la situación, no solo de la empresa, sino que del país. Y en ese sentido decidimos sacar cuánto costaba instalar ese 1.000.000 de líneas que estaban esperando el sueño de los justos. Eso lo trabajamos con la gente de Guatel y se llegó a la conclusión de que había que hacer una inversión de más de 1.500 millones de dólares para instalar ese 1.000.000 de líneas en el país. Entonces nos sentamos con todos los grupos, por ejemplo con los sindicatos. Ellos lo que querían era que se despolitizara Guatel, porque según ellos la causa del atraso era la politización de la empresa, que lo dejáramos en manos de los técnicos y que ellos iban a resolver el problema. Entonces nos sentamos con ellos a discutir, bueno, asumamos que eso se hiciera. ¿Creen ustedes factible que Guatel, como empresa del Estado, pueda conseguir 1.500 millones de dólares para poner las líneas telefónicas? Y la respuesta fue no. El Congreso jamás le iba a dar a Guatel un cheque en blanco de 1.500 millones de dólares para que pusiera teléfonos. Y luego analizamos que si tuviéramos el dinero, ¿podía Guatel instalar 1.000.000 de teléfonos rápidamente? En 3 años, digamos. La respuesta fue que no. Cuando Guatel fue creado ya existían 60.000 teléfonos en Guatemala, producto de la Tropical Radio. Y durante 25 años... Eso fue en 1972. 72, sí. Y durante 25 años Guatel solo fue capaz de instalar 230.000 teléfonos adicionales. O sea que era imposible plantearle ese reto a la empresa. Entonces con eso estaba desechada la primera opción que se consideró. La segunda es la que nos recetaba el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, que era la receta internacional de moda en ese momento. Es lo que había hecho Chile, lo que había hecho México, Argentina, Panamá, Venezuela, que era tomar el monopolio estatal y pasarlo a manos privadas. Con esto se lograba un ingreso fiscal importante que se dirigía a pagar deuda pública y se iba a ir mejorando el servicio y la cantidad de teléfonos puestos en el país. O sea, vender un monopolio estatal, pasarlo a monopolio privado, y el mayor beneficiado eran los bancos multilaterales porque recogían su deuda que el país les debía. Así es. Cuando hicimos ese análisis, el mismo análisis que con la opción anterior, pues tuvimos el resultado siguiente. Cuando se dijo, bueno, va a venir un monopolio privado a invertir 1.500 millones de dólares a la velocidad que queremos y en las áreas donde queremos, la respuesta fue no. Cuando uno observaba todos estos otros países, fue muchísimo más lento de lo que se esperaba el ritmo de crecimiento de las inversiones y de los teléfonos al servicio de la gente. Entonces se decidió desechar esa oferta. Aunque esto nos ocasionó conflicto y discusiones fuertes, por ejemplo, con personeros del Banco Mundial, donde llegaron al extremo de decir que lo que estábamos haciendo era una tontería. Les tuvimos que decir, miren, no les estamos pidiendo prestado dinero para esto, solo les estamos informando de qué vamos a hacer. Entonces se rechaza esa opción y llegamos a la tercera. Nosotros dijimos, hay 1.000.000 de teléfonos que hay que ser instalados porque hay 1.000.000 de guatemaltecos que desean esos teléfonos. Entonces, si hay alguien que quiere un servicio, va a haber alguien dispuesto a ofrecerle ese servicio. ¿A qué precio? Al precio que éste esté dispuesto a pagar. Pero este tiene que tener la opción de escoger si quiere o no quiere. Entonces dijimos, bueno, si hay 1.000.000 de líneas de demanda insatisfecha, dejemos que entre cualquier empresa que lo desee a prestar ese servicio. ¿A qué precio? Al precio que estemos dispuestos a pagar. Y fue donde se decidió abrir a competencia total y absoluta el mercado de las telecomunicaciones sin privilegios para nadie. Una competencia voraz. Y cuando uno decía, si vamos a hacer esto, entonces no tiene sentido quedarnos con una empresa estatal, porque la competencia se la va a comer viva. Y por lógica conllevaba esto entonces la venta de la Telefónica Nacional, que fue como se planteó la reforma en 2 etapas. Primero la apertura del sector telecomunicaciones a competencia total y absoluta, y una vez hecho eso, la venta de la Telefónica Nacional. ¿No cree usted que fue un poco contradictorio el que se haya nombrado al gerente del monopolio para que vendiera el monopolio o para que se deshiciera del monopolio? Bueno, pero es que ahí es donde yo creo que estuvo la genialidad del presidente Álvaro Arzú. Precisamente esa fue la genialidad, porque
andaba, en este caso su servidor, como gerente de Guatel, gerente del monopolio, por todos lados, diciendo que se necesitaban teléfonos para todos y que Guatel no podía solo, y que teníamos que dejar que entraran otras empresas a proveer ese servicio. Porque en todos los esfuerzos anteriores la principal barrera era el mismo Guatel. Ahora era Guatel el promotor de acabar con el monopolio. Entonces, creo que fue un punto de acierto del presidente Arzú. Cuéntenos un poco, explíquenos realmente por qué esta ley ha generado los resultados tan positivos que generó. ¿Dónde están realmente lo que la diferencia de las leyes o de los otros modelos aplicados en Chile, por ejemplo, que era el privatizador por excelencia o el modernizador, para ponerlo en términos positivos? Bueno, pues vea, la ley tiene ciertos elementos clave que afortunadamente muchas de las personas no lo entendieron en su momento. Pero, por ejemplo, la ley establece 5 libertades que han sido básicas para el éxito que se ha tenido en Guatemala. Primero está la libertad de entrada y de salida. Dijimos, aquí tiene que poder entrar quien quiera a poner teléfonos y se puede ir cuando quiera. Segundo, se establecía libertad de dar servicios en cualquier parte del país. Una libertad geográfica. Si yo quiero dar solo en Ciudad de Guatemala, pues lo puedo dar. Si quiero irme al interior del país, lo puedo hacer. Tercero, libertad de integrar mi empresa como yo crea más conveniente. O sea, puedo tener una empresa dando 20 servicios de telecomunicaciones o puedo tener 20 empresas dando un solo servicio. Eso es una estrategia de mercadeo y ventas de las empresas. Cuarto, libertad tecnológica. En esa época en el mundo, los entes reguladores, los gobiernos, son los que decidían por el consumidor qué tecnología salía al mercado y en qué momento. Aquí dijimos, ¿por qué vamos a hacer eso? Que lo decida el que invierte. O sea, que es libre usar la tecnología que cada quien quiera. Y 5, libertad de precios. Que eso mucha gente le tenía temor, pero éramos de la creencia y somos de la firme creencia que el servicio más caro es aquel que no se tiene. Y ya ese era el precio que estábamos pagando los guatemaltecos por no tener teléfonos. Entonces dijimos, bueno, que entren y que cobren lo que el cliente les pueda pagar. Entonces se dio esa libertad. Pero tiene una obligación que es muy importante, que es que todo aquel operador de telecomunicaciones que quiera operar en Guatemala tiene que interconectar su red con sus competidores. Esto es para que los clientes de Claro puedan hablar con los clientes de Tigo y los clientes de Tigo puedan hablar con los clientes de Telefónica. Entonces, esa sí es una obligación establecida en la ley. Esto, creo yo, ha sido el principal motor para la enorme cantidad de empresas e inversión que han habido. Y a esto le tenemos que sumar que se agregó una parte para el manejo de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que reconociendo las contribuciones de cada quien, esto fue dado a nosotros por Giancarlo Ibargüen, hoy día rector de la Universidad Marroquín, fue muy innovador y eficiente, y en conjunto con los otros elementos de la ley ha sido clave para catapultar al país al desarrollo que ha tenido. Y finalmente creo yo que algo que ha ayudado es que se trabajó horas extras para limitar la capacidad de acción del superintendente de telecomunicaciones. O sea, tiene muy poco poder, y eso se hizo a propósito. Y lo digo con mucho respeto, yo he sido burócrata durante 20 años, pero si uno da la oportunidad a un burócrata de meterse en un área, lo va a hacer. Entonces aquí decidimos con mucho cuidado en qué áreas sí se podía meter el regulador y en qué áreas es el mercado el que lo resuelve. Y los resultados están a la vista. Y los resultados están a la vista. Volvemos en el próximo segmento en esta interesante reflexión al respecto de cómo se modernizó un importante sector en nuestro país.